Bienvenidos a todos a este episodio donde vamos a estar hablando un poquito de conciencia, de espiritualidad, de todos estos puntos que hacen que nos bloqueemos a la hora de querer eh, atraer cosas a nuestra vida o accionar en esas cosas o sea, como que, bueno, a cumplir nuestros sueños, ¿sabes? Entonces, bueno, en este episodio vamos a estar hablando un poco de nuestro propósito, de cómo empezar a accionar en nuestro propósito y tratar de no bloquearnos a la hora de querer, ¿cómo te explico? Poder conectar con la divinidad, conectar con Dios, conectar con la manifestación. Vamos a empezar, ¿no? A explicarte, pero no desde un punto teórico, sino desde algo que básicamente yo he aprendido porque ha sido parte de mi propia experiencia. eh, Hacerle caso a esos pensamientos negativos, a esos pensamientos que te hacen llevar a la incertidumbre, llevar a la duda, llevar al esto sí realmente va a suceder, esto sí realmente va a pasar en mi realidad, porque vamos a estar claros, vamos a estar conscientes de que cuando nos sumergimos mucho en el mundo 3D, en la 3D como tal, estamos siendo absorbidos constantemente por la información y sugestionados por todo lo que hay en el afuera. Entonces, cuando tú no tienes la capacidad de construir un buen recipiente, vamos a llamar a nuestro cuerpo y a nuestra mente y todo esto, el recipiente, cuando tú no construyes un recipiente sólido para sostener esa manifestación que quieres atraer a tu vida, básicamente vas a ser muy absorbido por la información que está afuera. Y aunque tú quieras atraer una manifestación, una realidad totalmente distinta, siempre el cerebro se va a redirigir a lo que estás experimentando actualmente, a la realidad que estás experimentando actualmente. Entonces, básicamente la mente quiere protegerte, no quiere avanzar, no quiere como que esforzarse en conseguir todo aquello que te saque de tu zona de confort. Entonces, cuando tú intentas hacer algo distinto, sacarlo de ese patrón, de esa rutina que has creado, que te genera los mismos pensamientos, porque fíjate, cuando tú ya estás acostumbrado a levantarte incluso con el mismo pie de la cama, o sea, te levantas con el mismo pie, te arropas y duermes en el mismo lugar, apenas te levantas, haces todas las mañanas haces lo mismo, la misma rutina. Entonces los pensamientos se enganchan mucho a esa rutina, a ese estilo de vida. Entonces cuando tú quieres manifestar algo totalmente distinto, es como que, bueno, ya va. eh, Tienen en cuenta que la realidad que estás sosteniendo ahorita están relacionados a esos pensamientos negativos, a esos pensamientos que ya has enganchado con tus rutinas y enganchado con la realidad que estás sosteniendo. Ahora, si quieres cambiar la realidad, tienes que cambiar tus rutinas, tienes que cambiar y activar una nueva red de pensamientos, una red de neuronas que se encarguen de producir pensamientos totalmente distintos. Entonces, a mí me ha pasado mucho que cuando quiero atraer algo a mi vida me cuesta porque me fijo mucho en la realidad. Mi mente no sabe de proceso, o sea, ninguna de las mentes sabe de proceso, sino de resultados. Entonces, cuando tú quieres atraer eso a tu vida, yo quiero atraer eso a mi vida, básicamente me enfoco en que mi realidad todavía no ha cambiado. Pero no termino de entender que la realidad es un efecto retardado de nuestros pensamientos. Entonces, tener esa contradicción interna es lo que a veces cuesta poder canalizarla bien, o sea, como que canalizar bien la frecuencia que va a traer eso a nuestra vida. Nosotros creemos que, por lo menos yo, creo que a veces, o sea, cuesta traer la manifestación porque queremos controlar el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, cuando tú limitas la manifestación, limitas la creación de Dios a eso, al cómo, el cuándo y el dónde, estás limitando a nuestro Padre a crear junto contigo. Entonces, hay que entender, como dice la Biblia, eh, Dios dice, cuando le preguntan quién eres, Dios dice, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a estar limitando a Dios. O sea, si nosotros no expandimos nuestra conciencia, creemos que Dios nada más tiene la capacidad de atraer a nuestra vida ciertos elementos y otras cosas no.
pero Dios es presente, omnipresente, omniconsciente y omnipotente. Por lo tanto, está en todos lados, en todo lo que existe, en todo lo que estamos viendo, en todo, incluyéndonos a nosotros. Entonces Dios puede sentir, experimentar y ver a través de nosotros. Es la conciencia que se está experimentando a través de nosotros. Por lo tanto, como la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, no lo hizo semejante en materia, sino en conciencia, en mente, en energía también. Porque nuestra energía creativa es la que va a crear junto con la conciencia de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en conexión con Dios, es que podemos canalizar todas estas ideas que están en el plano cuántico. Ahora, ¿qué es lo que está bloqueando la manifestación como tal? La duda y el miedo. ¿Por qué? Fíjate que en la Biblia hay una parte que dice, cuando están en el jardín del Edén, Adán y Eva, que Eva come la manzana del árbol prohibido. Primero, según la Cábala, dice que tenían que comer primero del árbol de la plenitud y luego comer del árbol de la sabiduría, del conocimiento, del árbol del bien y el mal. Entonces, obviamente, Eva comió primero del árbol del conocimiento. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir esto respecto a la Cábala? Pues fíjate, el árbol del conocimiento es todo aquello que te hace dudar, es nuestra mente reptiliana. La serpiente no representa algo externo, representa tu cerebro reptiliano, tu cerebro que quiere mantenerte con vida, el miedo y la duda. Es eso que te dice, ya va, pero es que tú estás apostando, quieres quemar todos los barcos para confiar en algo que no podemos ver, algo que no nos asegura, que no nos da la certeza de que va a suceder. Tú quieres salirte de esta zona que ya conoces, que es familiar, a irte a un camino que es incierto. Entonces, ese es la serpiente, representa nuestro cerebro reptiliano. Entendamos que el miedo es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo en el que nosotros, antes, nuestros antepasados, los hombres cavernícolas, tenían el miedo muy desarrollado porque era lo que los hacía mantener con vida. Entonces, para ellos era suficiente cazar y estar en una cueva. Si no estaban estas dos cosas, eso representaba morir. A lo largo de la historia, el miedo fue evolucionando y se instaló. Entonces, no es que vivimos en una cueva o pasa algo de que para nosotros sea más importante la comida o una cueva, no. Pero evolucionó de cierta forma de que si tu pareja te deja, se instala este miedo cavernícola por allá, este miedo reptiliano, y empiezas a tomar decisiones en base al miedo. Y ese es el punto. Cuando tú sientas que quieres manifestar algo a tu vida y llegan estos pensamientos negativos, tienes que llevarlo a la conciencia y entender que el miedo que está llegando, que la duda que están llegando no son parte de ti. Son pensamientos que fueron instalados en tu niñez. Fueron pensamientos que fueron instalados cuando tú estabas pequeñita, la realidad que estabas experimentando en ese momento, padres que te reprogramaron a pensar de esa manera, a pensar que el dinero había que sacrificar, que costaba, que ser pobre era ser honrado. Porque, ¿sabes? Este sistema nos ha acostumbrado a encontrar cierta nobleza en la pobreza, pero la pobreza es digamos que un caos como tal, una aberración para la existencia humana. ¿Por qué? Porque Dios nos da a nosotros, tenemos que reconocer la divinidad de Dios en nosotros. En ninguno de los apóstoles ni de los grandes conocidos de la Biblia se dice que fueron pobres. Todos tuvieron dinero, todos fueron ricos. ¿Por qué? Porque entendieron la divinidad dentro de sí. Tú eres creador de tu propia realidad. El problema es que, por ejemplo, cuando tú llegas a ese de Lulu is de Solulu, que a mí me encanta esta frase porque cuando tú entiendes que todo lo que pones en tu mente lo puedes atraer, lo puedes manifestar. Yo lo he visto, lo he vivido y digo, coño, si yo puedo traer esto a mi vida que no lo necesito, porque realmente no lo necesito, o sea, simplemente lo pensé y al siguiente día, tipo así, incluso hasta el mismo día, eh, aparece la situación.
porque esta cosa que es importante para mí no lo puedo manifestar. El detalle está en el vacío que se crea cuando tú le pones una carga emocional a la manifestación, cuando tú le pones ese peso de lo necesito, lo quiero. Ahí simplemente hablas de carencia, hablas de que te hace falta, lo necesitas con urgencia. Entonces, como lo necesitas, se crea una separación. El Dios, vamos a hablar de Dios, es una energía que siempre te va a decir que sí, sí a todo. Ay, que yo soy floja, sí. Ay, que yo soy egoísta, sí. Dios nos ama tanto que siempre nos va a decir que sí. Entonces, de repente, bueno, Dios, yo quiero ser millonaria. Sí, pero ¿cómo tú quieres sostener esto? Porque te amo, pero también te cuido. ¿Cómo tú quieres sostener esta abundancia? Porque si te pones a analizar en el afuera, hay muchas personas que eh, tienen dinero, pero no son felices. Y hay personas que hacen muchas cosas buenas, pero no les va bien con el dinero. Entonces, entender que el dinero no es bueno ni malo, solo es una herramienta que viene a expandir tu conciencia. Y cuando vamos a la Biblia entendemos que por eso Dios decía primero come del árbol de la plenitud. O sea, primero siéntete bien contigo, ámate, llena todos los espacios que están dentro de ti, empieza a conectar con tu conciencia, busca a Dios, busca eh, el reino de los cielos, busca el reino de la expansión, porque el reino de la expansión es eso, la conciencia, y empieza a entender que el amor, la felicidad, la abundancia están dentro de ti. Y eso nadie puede venir a llenarlo. Tú te tienes que sentir en plenitud, tú te tienes que sentir en conexión contigo. Que el día de mañana, cuando llegue una persona, lleguen circunstancias, porque sí van a llegar circunstancias a golpearte, porque hay algo que yo sostengo que me encanta, es Dios no calma las tormentas, Dios no calma las tormentas. Perdona que me confunda tanto con las R y las L porque como estoy aprendiendo alemán, entonces siempre se me enreda la lengua. Dios no calma las tormentas, pero sí fortalece al navegante para que cuando lleguen las situaciones afuera, ya tú tengas un nivel de conciencia para sostener todo eso. Algo que he aprendido yo es a darle significado a todo lo que llega. Digo, si llega algo que duele, me pregunto, bueno, ¿quién voy a ser yo después de esta situación que estoy pasando? Y le doy otro significado a eso, a esa experiencia y trato de buscar como que, bueno, volverme más sabia ante lo que está pasando porque todos pasamos situaciones difíciles, complicadas, que dices, bueno, Dios, eh, yo como que le di unos chancletazos a Moisés o le robé las chancletas, no sé, paré en el mundo, me quiero bajar, pero es una realidad, ¿no? Pero entonces salgamos de esa realidad, de que hay que ser realista. Trasciende tu imaginación más allá de la realidad que estás experimentando y di, esta realidad es una circunstancia de mis pensamientos inconscientes y las deudas, lo que estés experimentando, una cuenta en menos 0000, es una realidad, una consecuencia de lo que hayas experimentado en el pasado, o sea, de lo que hayas pensado. Y que ahora tu versión consciente está tomando mejores decisiones con respecto a esas deudas, a esas situaciones. Y llévalo siempre a la conciencia. Cuando lleguen pensamientos negativos, tú no pelees contra ellos, simplemente obsérvalos y no te identifiques con ellos. Di, bueno, este pensamiento que está llegando es a raíz de todo la reprogramación que está dentro de mí. Tú no puedes quitar 20 años, 30 años, 15 años de pensamientos similares, o sea, de esos pensamientos intrusivos con los cuales te identificaste por el resto de tu vida o lo que te has identificado en toda tu vida. Entonces, cuando tú empiezas a darle significado a todo lo que te pasa y lo tomas como una preparación para elevar tu conciencia, para elevar tu nivel de conciencia y manifestar en tu vida todo aquello que mereces, porque principalmente tienes que sentirte merecedora, porque entonces tú dices, ay, no es que yo quiero un carrito chiquitico. A Dios le encanta la grandeza, Dios ama a la gente que se proyecta en grande, que se proyecta exitosa, que se proyecta cumpliendo su propósito. Entonces, empieza a identificar a qué viniste a este mundo, a qué viniste. Y en el siguiente episodio quiero hablar de eso precisamente, de cómo encontrar nuestro propósito, cómo encontrar a través de la numerología,
cuál es nuestro propósito de vida, cuál es nuestro propósito en este mundo y empezar a encaminarnos en ese propósito. El dinero simplemente cuando tú, o sea, elevas tu conciencia, entiendes que el dinero es una herramienta que sí te da tranquilidad, pero expande todo lo que está dentro de ti. Entonces, si tú te sientes vacía, si tú te sientes ahogada, si te sientes en ansiedad, si te sientes en depresión, si sientes que algo afuera va a llenarte, que sientes que algo afuera va a darte la felicidad, el dinero va a ser algo que va a expandir eso. Y por eso ves a muchas personas que no viven en plenitud. Por eso Dios dice, busca primero el árbol de la plenitud y luego el árbol del conocimiento. Porque cuando empiezas a estudiar la cábala, y no es que yo haya estudiado la cábala a profundidad, sino que he tocado un poco esos temas y estoy empezando en esa investigación de lo que es la cábala, entiendes que Dios nunca dijo que no probaran el árbol del conocimiento, era que prueba primero el árbol de la plenitud. Porque cuando empiezas a querer llenarte de material, cosas materiales, y no has trabajado lo que está dentro de ti, entonces te sientes vacía. Porque lo más importante y lo que te va a plenitud es la felicidad y que nada de lo que está afuera cambie tu estado interno. Y eso es lo que Dios te hace trabajar, eso es lo que Dios viene a integrar dentro de ti, viene a darle luz. Por eso mucha gente se aleja de la espiritualidad, ¿sabes? Porque cuando Dios empieza a remover todo eso dentro de nosotros, empieza un conflicto interno, o sea, empieza una confrontación de todo aquello que nos molesta, de todo aquello que nos genera incomodidad. Entonces, es preferible volver a nuestro yo anterior, a una zona que para nada cómoda, pero que ya era familiar, y empezar, que ir por un camino de incertidumbre, un camino de miedo. Nuestra mente no ha procesado eso ni tiene la capacidad de procesar información nueva hasta que nosotros tomemos la decisión de, bueno, quemo los barcos y elijo este camino, porque la vida que tenía antes no la quiero volver a experimentar. Elijo ver los patrones, por más incómodo que sea, elijo quedarme sola, por más incómodo que sea. Pero volviendo al punto como tal de lo que es la manifestación, nosotros creemos que la fe tiene que ser perfecta y muchas veces cuando tú no logras sostener e integrar que tú estás siendo creador de tu propia realidad, cuando llega algo que contradice eso, que por ejemplo tú dices, ay, yo quiero atraer dinero y de repente, ¡pah!, te llega otra deuda. Obviamente vas a sentir culpa, vas a decir, ah, es que ya yo estoy cambiando mis pensamientos, ya yo estoy cambiando todo esto, porque en mi realidad no se sigue reflejando eso. Porque de alguna forma, de manera inconsciente, sigues sosteniendo control en eso. Sigues necesitando el dinero para ser feliz. Sigues necesitando el dinero para cambiar tu estilo de vida.